Bienvenidos y gracias nuevamente a este podcast de confianza. Mente en contexto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro otra vez con estas 4 chicas que venimos a hilar un tema que trataron ellas en el pasado podcast, que es el feminismo y todo lo que tiene que ver con la lucha, con la marcha, con lo que significa, con lo que representa para cada una de ellas y lo que representa de cierta manera en el colectivo. Y nos gustaría abordarlo también desde el punto de vista de las repercusiones que tienen o propiamente de dónde parte la visibilización de esta lucha, que es propiamente la violencia de género. Antes de que hubiera el accidente que hubo, yo les estaba compartiendo una historia donde de repente la violencia de género tiende a ser muy invisibilizante y que tiende a generarse incluso de las personas que dicen ser protectoras de ese mismo género que se está violentando. Ejemplo, les digo, yo estaba en una cenaduría, estaba comiendo, enfrente de mí estaba una pareja, joven, 18, 19 años, y llega una patrulla del municipio de Guadalajara, de esas que son asignadas única y exclusivamente para la protección de la mujer, las moradas, no se las han visto moradas o rosas. Sí. Llegan, empiezan a repartir volantitos. Llega el oficial de policía, era un oficial de policía y una oficial de policía, un hombre y una mujer. Y el oficial entrega y voltea a ver al novio y lo empieza a hostigar. Ya sabe quién llamarle, cabrón, para que no te pases de verga, güey. Ya sabe quién llamarle, para que no estés pasando de lanza, ya sabes. Y ahí es cuando yo me empiezo como a decir, cabrón, se supone que tú estás luchando contra la violencia de género y lo primero que llegas es violentar a una persona por su género, porque justo lo violentó por la única razón de que era hombre y que estaba cenando con su pareja. Ese tipo de situaciones de repente no se alcanza a visibilizar y creo que es como la hierba mala, que si ves lo de arriba, lo que te estorba, lo quitas, pero abajo sigue habiendo una cantidad enorme de semillas que va creciendo con la nueva transformación del sistema. Porque al fin del día, entrar a este tipo de instituciones, nos vamos dando cuenta con que no hay personas con muy poca capacitación, hay personas con muy poca concientización, hay personas con muy poco tacto haciendo el trabajo en este tipo de áreas, revictimizando, invalidando testimonios o incluso faltando a la ley desde el punto de vista de, pues hay una mordida y se mueve pues el foco. No sé qué piensan ustedes. Que les dije que no iban a hablar y las 4 están calladitas. Sí, yo tengo también otro ejemplo igual que un paciente me contó y también ahí me quedé como, ¿qué le puedo decir? Porque mi paciente hombre estaba saliendo con una amiga y estaban en su camioneta y un policía llegó y le tocó muy fuerte en la ventana y le dijo, salte cabrón, salte, y lo sacó y ya trataba como que de violentarlo mi paciente. ¿Por qué? Porque se hizo la idea de que la quería violar o que la quería acosar y no sé qué, y le dijo, pues entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuánto me vas a dar? Entonces, sí fue algo que a mi paciente me dijo, o sea, me dio mucho coraje, me dio mucho impulsividad e impotencia porque no sabía qué hacer y le quitaron 2,000 pesos. Entonces, sí fue algo que también yo me quedé así como, pues sí, o sea, es esa falta de conocimiento como tú mencionas, de que son personas que no están bien orientadas a este tipo de movimientos. Y lo que platicábamos anteriormente, mencionabas, Andrea, de que hicieron lo del botón de pánico y al final lo hicieron. Otra cosa. Y que donde quiero aterrizar todo esto es en una cosa que dijo Lili en el pasado, que quería profundizar, que lo personal es político. Porque no puedes tú pensar o no puedes tener la intención de modificarlo personalmente si existe este tipo de medidas políticas que preservan, se me fue la palabra, que instauran este tipo de violencia desde lo más profundo de quien se supone que da estas iniciativas públicas para la protección de la mujer.
que entiendo aquí, abrimos con el tema del hombre, no es la intención. La intención aquí es tratar propiamente que lo personal es político. Cuando nos referimos que lo personal es político es que no, nosotros estamos regidos por ciertas reglas que están dentro de nuestro sistema político, nuestro sistema social, que nos hacen operar, que nos hacen comportarnos en sociedad. Y al estar en esa sociedad hay ciertos usos y costumbres que son tan arraigadas que cuando empezamos a hablar propiamente de este impacto de la lucha feminista, de este impacto contra la violencia de género, hay muchas cosas que se quedan invisibilizadas. Ahorita hablé de esta parte del oficial, y esas en un área especializada. Ahora otras personas que sí ahora sí se cargan directamente de estar en comunidades vulnerables, donde el policía municipal ni siquiera tuvo una conversación más allá de 2 horas de supuesta capacitación o concientización, que sale a impartir, ni siquiera impartir, a tratar de que las cosas vayan normal. O sea, porque ni siquiera buscan un cambio, a veces simplemente salir, que esto no se salga de control y ya, que no me vayan a matar, ya llego. Y el cambio se dificulta, porque también entender que la violencia de género se gesta desde los mismos individuos que conforman un contexto, que conforman un sistema, que muchas veces se normaliza. Y cuando sales al contexto normal, en el contexto normal, solo hasta que sales te empiezas a dar cuenta que eso no es normal. No sé qué piensas. Sí, que también. Y ahorita lo que mencionaba Irene de esta parte de cómo las personas utilizan como este movimiento a su favor, como para obtener beneficios propios, ¿no? O sea, el contexto totalmente distorsionado en el que a lo mejor este oficial aprovechó la situación y fue como de, ay, pues a lo mejor de aquí puedo sacar para mi quincena, puedo sacar para el regalito, ¿no? Que es algo muy común que vivimos en el día a día en nuestro país y que desgraciadamente eso pasa en todos los niveles, ¿no? O sea, buscan una causa y de ahí se agarran para obtener beneficio propio, en lugar de, pues, realmente hacer su trabajo o buscar la manera de ayudar o de apoyar. Y que de cierta manera invalida la lucha, por ejemplo, cuando salga este episodio ya pasó la marcha del 8 de marzo, pero que tienden a invalidar este tipo de cosas con esa carga política y comunicativa que tienen los medios. Porque de repente un caso aislado, que otra vez volvemos a lo mismo, entendamos el sistema machista no como una persona que ejerce solamente el machismo, son una serie de sistemas que operan dentro de un sistema más grande. Para ponerlo más simple, el pez no sabe que está en el agua hasta que lo saca. Muchas veces nosotros vamos a realizar conductas machistas en función de la supervivencia del mismo sistema. Y ese tipo de conductas tienden a ser muy, primero, reforzadas en el contexto. Segundo, que no son conscientes ni para él ni para su contexto hasta que sale un tercero. Aquí voy a poner un ejemplo bien claro, las provincias. Nosotros somos provincia, sin embargo, al ser Guadalajara, una de las, Jalisco en realidad, o bueno, propiamente Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara, son muy conservadores. Y al ser conservadores sí se llega a notar incluso en la política esa doble moral donde intentan impulsar iniciativas para la comunidad LGBT, para el tema de la violencia de género, pero que en la práctica se quedan. ¿Por qué? Voy a poner 2 ejemplos bien claros. Bueno, uno, porque el otro se me fue. Hace unos años, hace 3 o 4 años que mataron a una chica fuera de Casa Jalisco. No sé si se enteraron de ese. Esta chica ya contaba con una orden de restricción para el exmarido y que aún enfrente de donde se supone que está el gobernador de Jalisco, nadie pudo contener la violencia de este hombre hacia esa mujer y logró desvivirla. Vuelvo otra vez protegiéndonos y bueno, critíquenos lo que quieran. Pero ese tipo de situaciones a veces creemos que podemos solucionarlo de manera macro, cuando tiene que estar secuenciada de manera micro con lo que hacemos. Vuelvo otra vez a lo que hablamos. Lo político, lo personal, es político. ¿Qué piensan? El problema es la lucha mediática entre quién tiene la responsabilidad, ¿no? Porque se van echando la bolita. El hogar, las instituciones educativas,
que lo político, que si la economía, que si no sé qué cosa. Hay programas, realmente hay programas, está la ONU Mujer, o sea, hay programas a nivel internacional. Nosotros seguimos, ¿cómo se llaman? Tratados internacionales, convenciones internacionales, que en sí eso hace que forcen a que el país crea o elabore leyes a favor de esa problemática social, ¿no? El problema está en que se echan la bolita de quién es responsabilidad de... Se dice mucho que proviene la responsabilidad o el origen desde cómo se educa a la casa, se dice que no es cierto, es la escuela quien debe de proveer esa educación, se dice que no es cierto, son las políticas públicas que tienen ciertos fallos, o se dice que también son las leyes que tienen ciertas lagunas. Entonces el problema, o sea, en el fondo todo es esa lucha mediática de a ver quién se responsabiliza y a ver quién sí se va a echar bien, ahora sí ponerse la capa de, ok, ya, se van a hacer las cosas así como tal, o sea, y como, o sea, tomando en cuenta el tema anterior, lo que se buscaba, pues, lo que se busca con esa lucha de no ser violentado tanto hombre como mujer, es crear leyes, reglamentos que no nos vulneren. El problema son las lagunas y lo vuelvo a repetir, es esa bolita que se van echando, ¿no? Y ahorita en tiempos políticos van a empezar. Puta, güey, no, hombre, güey, no. Aquí lo que veo yo mucho es de que sí existen leyes bien bonitas, bien padrionis. O sea, sí el botón de pánico, la policía especializada contra la violencia de género, o incluso que ya existan dentro de la política políticos de la comunidad LGBT, que incluso acabamos de pasar también una situación de donde mataron a un senador, pero que dista demasiado de lo que pasa. ¿A qué voy con esto? Sí está muy padre que legislen, pero si esa legislación no va directamente con lo ejecutivo, con lo operativo, y no existe una congruencia entre ambas, vamos a quedarse exactamente sobre lo mismo. Porque pensar que las variables políticas operan diferente a la variable personal, otra vez, recaigo otra vez en esa parte donde, es que como ya no legislamos, lo personal no hay pedo. Y no, es que como es personal, lo político no influye. No, todo está correlacionado. No, ni siquiera con la... Perdón, no sé mal ese término. Relacionado, pero ya me callo porque te vi con ganas de hablar. ¡Sí! Es que creo que justo se me viene a la mente como estos intentos de soluciones que tienen, que es como, vamos a intentar tapar el problema con esta solución que va por arriba, pero que realmente ese no es el problema. O sea, un botón de pánico no me vas a sentir segura. O sea, el problema es la calle. ¿Y de qué me va a servir un botón de pánico, no? O sea, le pico y ahora ya lo que estoy ahí esperando a que alguien llegue, no, o sea... Y cuando tocan la puerta a políticos es que debería de funcionar. Cuando en realidad cuando nos metemos a las calles que mantienen el orden y la paz, es el narco. Tal cual es el narco, quien ahorita, en temas políticas, ves a más halcones cuidando sus plazas para que no les hagan un desmadre. Porque como es político el asunto, tenemos que cuidar todo. Entonces se complica todavía más el asunto porque nuestra clase política está muy separada de lo que en realidad pasa en el día a día. Y nosotros, como personas de a pie, tenemos un hartazgo enorme a la clase política. Y que ese tipo de situaciones se complican porque no existen una... Voy a ponerlo de esta manera. Al político no le interesa que el pueblo sepa. Y al pueblo, de cierta manera, entre más cómodo viva, entre menos problemas tenga, va a estar más quieto. Entonces, funciona. Porque al fin del día, si volteamos a ver los ejes políticos y todo lo que tiene que ver con la política, todos son machistas. Yo difiero un poquito. Adelante, por favor. Creo que no solamente es pertinente de los políticos, sino también de la sociedad, ¿no? Sí. Porque sí. cómo le hacen más fiesta y se interesan más. Estaba viendo en TikTok o en Facebook, Instagram, no me acuerdo dónde, que le estaban dando dinero para que se hiciera la millonaria más joven del mundo. ¿Cómo se llama? Kylie Jenner o como se llame. Y digo, ¿en qué momento llegamos a ese punto, no? Pero el punto, aquí concuerdo completamente contigo. La balanza entre lo político y la sociedad está fragmentada completamente. Y no existe balanza. No, porque voy otra vez a esto. Muchas de las cosas que nos critican a nosotros como mexicanos es que el mexicano es desordenado por
naturaleza. Y que no, es que tiene que ver más con el mexicano en particular. Pero si tú vas a Estados Unidos, donde las leyes son leyes, no sugerencias, donde son rígidas, donde sí existe un castigo real para las personas que cometen un delito, se comportan. Entonces, sí es un equilibrio entre ambos poderes, que son poderes al fin del día, que están conviviendo dentro de un contexto donde ni siquiera es totalmente responsabilidad de lo político ni de lo personal, sino es un vaivén de situaciones donde, ok, político está para legislar leyes, político está para ejecutar leyes, político está para hacer que se cumplan. Para eso existen los diferentes poderes. Y ese tipo de situaciones va a permear a la hora del pueblo. Y el pueblo también para exigir lo que es justo también, o sea, exigir realmente. Y ahí es donde empezamos de ahora sí a homologarnos, porque en realidad lo político tendría que ser del pueblo, no viceversa. Entonces, estamos hablando de la misma situación que podría estar operando, donde político es pueblo, entonces ya tenemos un acercamiento. Entonces, el problema puntualmente es la lejanía que se ha generado entre quien legisla y quien opera. Y que eso genera ciertas vulnerabilidades a las personas de pie, porque vuelvo otra vez a lo mismo. Si bien somos provincia, sí somos una metrópoli importante para México. Y al tener una metrópoli importante para México, hay cosas que nosotros, dentro de nuestro privilegio, no alcanzamos a notar. Porque si hay situaciones allá afuera que incluso todavía existen, de casamientos obligados, de venta de mujeres, de tratas de blancas, donde está totalmente normalizado. Y que aquí en Guadalajara también se está normalizando algo. Lo que les comentaba de que resulta que las plazas están cuidando más la seguridad pública que los mismos oficiales. Y es como de, pues sí, por el narco tenemos paz. Y yo soy de esos, ¿eh? Porque a mí si me preguntas, en mi colonia está tranquila, porque esos cabrones están al pedo. Porque una patrulla para tantas manzanas, puta, güey, ¿saben? Pero ya hablé mucho y dije que no iba a hablar. Bye. De hecho, yo quería decir algo de que ya se me olvidó. Pero ya era de que incluso los botones de emergencia solamente están en las zonas privilegiadas. Como para decir Colonia Americana, Providencia. Yo son los únicos lugares, por lo general, donde Chapultepec, ajá. pero literal, es donde nomás está, o sea, Colonia Americana, que es Chapo, y pues Providencia. Y nada más la avenida, porque así de que zonas feas, no hay nada. Y pasa la patrulla y obviamente saben dónde venden los puntos, pero no zona es como que, sí, claro. Y que también dentro de esa misma dinámica, nosotros tratamos de sobrevivir como individuos. Y escuchamos a alguien gritar afuera ayuda, no salgas. No salgas porque te vas a meter en pedos. O sea, la otra vez me ponía a reflexionar. Probablemente si ahorita salgo y veo una compraventa de lo que sea ilegal. ¿Por qué? Porque de cierta manera se ha normalizado tanto y que, por ejemplo, a mí en su momento pasó que en mi colonia se escuchara el grito de una mujer. Salí y no vi nada. Dije, y mi esposa fue como, métete, güey, pues tenemos que proteger a los niños, ¿sabes? Tienes razón. Días después se les volvió a salir una chava que estaba en cautiverio, estaba secuestrada. Y que sí está en un lugar céntrico. Y que sí se supone que en esos lugares no tendría que pasar. Ahora imagínate en los lugares que están por fuera, que incluso ahorita se está poniendo la situación, nos desviamos sin cabrón porque ya estamos hablando solamente del narco, pero ¿qué tiene que ver con este tema de violencia de género? Al estar tan arraigada esta cultura, también se protegen ciertos intereses. Si volteamos, ya sé por qué me estoy yendo tanto al narco, porque últimamente he estado leyendo mucho de ello, porque sí me interesa en qué aspecto, usos y costumbres fuera de Guadalajara, fuera de Monterrey, fuera de la Ciudad de México, y son las metrópolis son las metrópolis más grandes de México. Y que allá opera completamente y que las estructuras son las que están, esas estructuras o esos estereotipos están moldeando a las nuevas juventudes. Y que son sumamente machistas, son sumamente violentas, donde incluso tienen un falso sentido de familia, donde ellos ven
bien o ven viable el hecho de tener muchas mujeres y tener muchos hijos y poderlas mantener, y entonces yo soy hombre porque tengo muchas mujeres. ¿Qué vas a decir? De que depende de mí. Sí. Y que es mucho esta parte también de normalizar ciertos tipos de violencia, ¿no? Sí. Viene esta cultura está una cultura que está muy de moda ahorita, o no sé, como pasa algo, se hace viral y entonces ya lo normalizamos, ¿no? Y es cuando dices, bueno, pues, ¿qué onda? Y ya no empiezas como a actuar respecto a, porque dices, no, es que pues es normal, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo vive, ¿no? Pero que si realmente nos ponemos a analizar, o sea, esta cultura la que tenemos, en la que vivimos, el hecho de que el hombre pueda tener 100,000 mujeres, vivir una vida sexual con 10, 15, 20, 30, 40 mujeres y se ha visto como un macho alfa, pero que la mujer no puede tener relaciones sexuales antes de casarse porque si no pierde su valor. Pero después llegan y te dicen, no, es que sí puede, pero tengo el derecho de violentarla. Oh, espérate, cabrón. Sigue. Y que luego también es como el está bien, pero no salgas embarazadas. No. Pero es que también la mujer lo permite. O sea, por ejemplo, hablando del tema de las mujeres que son parejas de personas así, lo permiten. Yo no creo que lo permitan. Creo que es más parte de la cultura, de este machismo, del deber ser de la mujer que se nos ha impuesto, de tienes que actuar así, y que también hasta cierto punto es una parte de protección y de seguridad. Supervivencia. Simón. Porque estás en un contexto en el que tú no decides qué hombre quiere acostarse contigo. El hombre decide, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor en temas sociales dicen, la mujer lo tiene más fácil. Ok, sí, pero en ese contexto... ¿Pero por qué la tiene fácil? Porque el hombre objetiviza a la mujer con el único propósito de sexualizarla. Exacto. Y que en ese contexto, que no es un contexto seguro, es como, ¿sabes qué? Yo veo una mujer, me gusta, me la llevo. Entonces, este instinto de supervivencia de voy a permitir, a lo mejor voy a obtener lujos, a lo mejor voy a obtener riquezas, lo que sea, y no me voy a negar, porque si me niego, entonces mi integridad y mi seguridad, pues no, ahí no existe. Hay esa vulnerabilidad, porque también entender ciertas cosas. Esto no es de llego y ya te estoy violentando desde que te conozco. O sea, y que también es importante la visibilidad de la violencia, porque la violencia muchas veces no se percibe como violencia. En el momento que a ti, en familia, en casa, te dicen, la única tarea que tienes como mujer es hacer X o Y, sales y la persona con la que tú decides emparentar, vincular a nivel pareja, te exige lo mismo que te inculcaron, va a decir a toda madre, voy bien. Y comienza esta vulnerabilidad y empezamos por algo bien sencillo. Empezamos por la vulnerabilidad económica para pasar a la vulnerabilidad social, para después pasar a la vulnerabilidad psicológico-emocional, para terminar en la física o sexual. Va atrapándote, porque también hay que entender algo. Cuando yo hablo de sistema, no hablamos de algo que se puede cambiar de manera configurativa como una computadora. Funciona. De cierta manera llega a tantos años arraigados por eso, porque funciona. Donde sí existe alguien que permite eso, sí, pero no es la mujer que está dentro del círculo de violencia, es el sistema que permite la gestación de este tipo de fenómenos y que se normaliza. Y considero que también estamos como en una posición muy cómoda, ahorita lo que dices, ¿no? O sea, lo del sistema. Simón. ¿Yo? Sí. No, yo no voy a tratar de decir, a ver, quién fue el culpable, y la verdad, ¿no? Pero si nos vamos hacia años atrás, pues hombre y mujer siempre han tenido un papel muy definido, ¿no? Y lo vemos en los reinos y lo vemos en otras culturas, en donde se le ha dado un papel muy específico tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Al hombre proteges, cuidas, lucho por la estabilidad, yo soy el que voy a las guerras para proteger a los demás, tú eres la que te quedas en casa, bla, 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 bla. Y pues en un principio pues eso no se veía como violencia, ¿verdad? O sea, algo normal porque funcionaba. Hasta puedo decir que a la mujer en algún momento se le hacía cómodo. Yo me quedo en casa, yo chingue su madre, yo no voy a ir a la guerra.
que vaya el hombre. Funcional o supervivencia en el aspecto de cuando empezamos a crecer como sociedad civilizada y comenzamos a ser sedentarios, se empezaron a formar estos, o que ya venían formados estos roles. Sin embargo, el perpetuar estos roles que vienen desde 10,000 años antes de Cristo, ya no estamos en la misma sociedad. Aquí es cuando comenzamos a hacer los cambios y que comienza a ver como, por ejemplo, ahorita lo que viven nuestros padres, lo que viven nuestros abuelos, no es lo mismo que vivimos nosotros. A esos cambios son los que me refiero, que van modificándose paulatinamente y que funciona mucho el 8 de marzo, que funciona mucho la visibilización de ¿qué? De la comunidad LGBT. Porque una de las cosas que a mí me quedó bien clarito, ya ves que en su momento decían que meterlo en los libros de texto de la SEP, el tema de la homosexualidad o de otra identidad de género, de la diversidad de género. O sea, no, como ellos no necesitan saber algo. Sí, se pusieron en contra de los papás. Y lo que me cayó así como a baldajos de agua fría fue un comentario de una persona que dijo, es que yo quiero crecer sabiendo que soy normal. Yo tengo que conocer eso, porque yo veía los libros de texto y me decían, solamente hay hombre o mujer. Cisgénero, me sentía que yo no era. Por ejemplo, también lo que hicieron mucho de victimizarla a esta Flor, esta chica, ¿cómo se llama? Una que canta... ¿Amargo? Ajá, como de, y que de repente todo el mundo se le fue a la yugular de, güey, tienes que entender que cuando creces en un contexto donde no te sientes perteneciente, donde te sientes diferente, donde te ves obligado a adaptarte a pesar de, es bien pesado a la verga. Y si tú no lo entiendes por ser parte de esa normatividad, ya me puse bien intenso, sí, de esa normatividad es por eso, güey, porque a ti no te pesa, porque a ti sí está adaptado el contexto para ti. Ahí es cuando las personas que hemos vivido ese tipo de situaciones salimos con la bandera y decimos, no cabrón, no el mundo es como tú piensas. Y me voy a callar aquí y les toca a ustedes. Yo quería, bueno, retomando como lo que decía María y todo eso. Bueno, yo sí hablo de su privilegio porque pues obviamente ya estamos en otras épocas, pero yo escuchando las, pues ahora sí anécdotas de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, que por así decirlo, de parte de mi papá, son familia indígena, de parte de mi mamá, pues es de civilización. Mi papá es de Oaxaca, de una parte muy, muy lejana, que está para allá, para Tuxtepec, Oaxaca. Mi abuela sufrió mucho de violencia, demasiada por parte de mi abuelo. Fue lo que se le educó, pero no es porque ellas se sentían cómodas, sino era lo que había. Y por más que levantaran la voz, les iba, pero les iba feo. Inclusive llegó momentos en que mi papá y mis tíos se metían en las peleas para defender a mi abuela porque, o sea, era heavy el asunto. Y así como muchas veces que también escuchaba allá, aunque hablan en otro dialecto que no hablan español, era de que, wow, o sea, nosotras tenemos el privilegio de que aquí podemos alzar la voz y medio se escucha porque realmente no se nos da realmente esa voz que necesitamos, pero si nos ponemos a hablar de más bandas, no es de que se sintieran cómodas o por comodidad, sino era lo que había. Si reclamaban alzar la voz, les da peor. Entonces era más bien vivir con el miedo de que si mañana amanezco o no amanezco porque mi esposo es, ¿sabes? Entonces no siento que sea como comodidad, sino más bien era supervivencia y por el bien de tratar de proteger a sus hijos, que malamente replicaban eso con sus otros hijos y era como que pues eres mujer, te aguantas, ¿no? Solamente sonríe y ya, pero pues obviamente no estaba bien, pero porque en ese momento era lo que conocían y no podían como realmente levantar la voz como ahorita ya lo estamos haciendo. Y entender algo también, incluso en un contexto así, donde podemos hablar de la violencia de género, el que llegue una persona y que te diga que está viviendo en un círculo de violencia, cometemos el error de decirle sal de ahí, cuando no sabemos el tamaño de vulnerabilidad en la que se encuentra, donde en el momento en que ella decida, por ejemplo, uno como psicoterapeuta puede cometer la negligencia de decirle, necesito que pongas límites, necesito que le digas que no a tu marido, necesito que te resistas al abuso sexual que estás viviendo dentro de tu contexto. Esta persona que ha vivido vulnerada durante mucho tiempo, que vuelve otra vez a lo mismo, la pareja probablemente sea un episodio de toda esta temporada de vulnerabilidades y de violencia que vivió, probablemente por tu posición va a tomar la decisión de hacerte caso. Llega e intenta la recomendación que tú le hiciste y ¿qué pasa?
va a ejercer la violencia, explosión sobre ella. Entonces, claro, una de dos, no la vas a sacar de ese círculo de violencia, no la salvaste tampoco, y resulta que nunca va a regresar a tu consultorio y tú te vas a decir, no, pues es que no quiso hacerse responsable de lo suyo. No, señores, sino que esta parte de violencia va más complicada de lo que nosotros como terceros, como dentro de nuestro privilegio, alcanzamos a ver. Y entender que ese privilegio también es importante ponerlo en el lugar donde corresponde, gozarlo como lo que realmente es. Es una lucha probablemente de nuestros antecesores, hablando del linaje de familia, hablando del linaje de apellido, que nos permite que estar frente ahorita a una cámara y decir, güey, no es tan fácil. Te lo digo desde este lado de la burbuja de privilegio, güey. Pues no estás solo, carnal. ¿Qué necesitamos? Que no estás sola, carnal. ¿Qué es lo que necesitamos para salir? Y que a partir de ahí podemos modificar o lo que alcanzamos. Y me callo porque toca Lili. Es que no te vas. Dale, dale. No, pues retomando un poquito acá lo que decía Diana respecto como a lo que han vivido nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y hasta nuestras madres. Yo me acuerdo perfectamente una vez que mi mamá me dijo que estaba hablando con mi papá y me dijo como, wow, que le preguntó a mi papá de, ¿tú te has puesto a pensar cuántas veces tu mamá y mi mamá aguantaron violaciones? Porque tu papá o mi papá venían borrachos, venían enojados, querían sacar esa frustración que traían o andaban súper ebrios. Y ellas, por evitar conflictos, por esta parte de proteger a sus hijos, porque sin ellas, pues ya sus hijos se iban a quedar con una parte importante, pues tuvieron que aguantar como todo eso, ¿no? Y volvemos otra vez a este rol de la mujer de necesito proteger, cuidar, porque si yo no estoy, mis hijos, ¿qué va a ser de su vida, no? Y entonces por eso empezamos a aguantar o tolerar este tipo de violencias. Y entonces al momento en el que nosotros le decimos, me acuerdo mucho también esta frase de amiga, date cuenta. No sirve, pero bueno. El hecho de decir amiga, date cuenta es victimizar a la otra persona y entonces a veces hasta es contraproducente, ¿no? Porque esa persona empieza a pensar en, Yo soy el culpable. ajá, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces no sirvo para nada, ¿no? Como este tipo de pensamientos que llegan y al final de cuentas, pues no estamos ayudando en nada. Y entender que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, sí, pero también, ¿qué podemos hacer? Obtener más herramientas. Voltear a ver, o por ejemplo, aquí en este foro en específico, los 5 somos psicólogos, los 5 tenemos cierta capacitación. A partir de esa capacitación, encontrar las herramientas necesarias para alcanzar esas personas que probablemente estén en vulnerabilidad es preciso. Porque muchas veces, incluso cuando llegan personas de la tercera edad a consulta, no, todo bien, todo bien. Ok, ¿y por qué no nos salimos? No, es que no tengo dinero. Ok, oye, ¿por qué no hiciste el ejercicio, no? Un ejercicio que, es que no podía porque ya había llegado mi esposo, tenía que prepararle de comer. Oye, te noto ahora desencajada, te noto como estresada, ansiosa. Lo que pasa es que ayer mi esposo llegó borracho y no pude decir que no. Ese tipo de situaciones tiende a vulnerar a la persona, pero ya es habituable para ella, ya es como de, es lo que necesito para sobrevivir. Y ahí es cuando se convierte todavía en un problema más, porque ¿cómo le dices a una persona que ha sobrevivido más de 60 años, lo que estás haciendo para sobrevivir es lo que te está haciendo daño ahorita? Necesitas un cambio radical de 180. Y es como de, güey, espérame. Y es, Andy está pensando algo. ¿Eh? Es Sí. que como que quiere soltarlo. a ver, Estoy suéltalo. elaborando. Suéltalo, aquí yo me... No, es que lo que pasa es que no me dejaron elaborar cuando dije la palabra comodidad. Creo que hay dos vertientes, dos formas, ¿no? Las que era lo que había, lo que me tocaba, no me gusta decirlo, pero era mi destino. Y la parte cómoda, porque es una parte que es visible, pero invisible. Sí, ¿A qué me sí, refiero? sí, La sí. comodidad de eso que lo tomamos como algo, pues yo estoy súper bien, me tratan súper bien, como princesa, la chingada. O que la suele ser tostada. menos angustiante que Ajá, enfrentarte contra pero algo al nuevo. final de cuentas son esas pequeñas violencias que Simón. no son visibles. A eso es a lo que me refería con la comodidad, ¿no?
Me siento cómoda, pero no ves el de atrás, por esa comodidad, vaya, ¿no? Están las que nos tocó porque así era la situación económica precaria, lo que tú quieras, hasta las mismas reinas que vivían en la realeza No, también eso era vivían horrible. una violencia, pero era cómodo, ¿no? Porque tenían todo a su alcance. Eso es a lo que me refiero de la cara de la comodidad, una comodidad que es normalizada, pero que al final de cuentas es una comodidad con violencia. O que existía una regla verbal de tienes que aparentar. Porque ahorita se me vino a la mente algo bien random. ¿Sabían que antes las mujeres que usaban el vestido pomposo acá morían a veces calcinadas? Sí. Porque en realidad pasaban con sus vestidos, se les prendía esa madre. Y para quitarse eso, era como de, para pertenecer a la sociedad, tienes que llevar cierto canon. Que ahorita se está flexibilizando. Sí, falta un chingo también. Porque también ahorita lo estamos encajonando mucho, o más bien hemos traído muchos temas a la mesa, ¿verdad? Y que tiene que ver con esos cambios en aceptar de parte de la mayoría o de parte del grueso común de que existen otras realidades que no compaginan con las mías y que no necesariamente van en contra de mi manera de pensar. Voy a poner aquí sobre la mesa porque ya vi que sí poner polémica agarra chido. Los pro vida, que al fin del día no alcanzan a detectar que lo que se busca es la decisión, no el matar a alguien, no el, es que tú quieres privarlo de la vida. Señor, la decisión, tan simple como eso de decidir sobre lo que yo quiero hacer con mi cuerpo. Y que muchos hombres dentro de esa misma movimiento pro vida hablan de que es que entonces, si mi novia no quiere tener hijos y yo sí, óyeme, carnal, pues se supone que te estás comprando, ¿qué estás comprando, güey? No estás comprando una vaca para ordeñar, culero, busca a alguien más. Si no congenias con ella en esa parte, y ella tiene muy definida que la parte de la maternidad no la va a ejercer, pues cabrón, agarras tus chinches y te me vas. Tan simple como eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. Ya sabe mi ¿Qué pasó? Creo que hay muchas aristas, ¿no? Hay muchas opiniones en relación a los pro vida, ¿no? Están los pro vidas que tienen esa postura, pero también están los pro vidas de, está bien, pues, quieres hacerte cargo de tu cuerpo, quieres decir sobre tu cuerpo, pero hablo de la manera justa y correcta, ¿no? Para ellos, ¿qué es lo justo? Protégete, no estés mate y mate y mate. Eso también es como otra cara de, quiero defender esta postura, ¿no? De esto. Está bien, quieres abortar, aborta, no lo quieres tener, está bien, sobre todo en las violaciones, que es cuando no les dicen, no puedes, a mí sí perdón por la palabra, pero me emperras. Pero también tienen esa postura de, ok, eres dueña o dueño de tu cuerpo, quieres tomar esa decisión, va, pero entonces también ser responsable por esta parte, ¿no? Digo, por eso hay una educación sexual, vaya. Es que ese es el punto, no existe la educación sexual cuando nos vamos a lugares donde... Vamos a hacer algo, me voy a callar, síganme. Justo eso iba, ¿no? O sea, la parte de la educación sexual, que en México es nula y no existe, ¿por qué? Porque, voy a hablar a lo mejor hasta más, pero muchos de esos pro vida vienen de una religión que prohíbe el hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Que si te vas a casar es para procrear, ¿no? Y entonces por eso es como... Que es el único fin del sexo. Ajá, exacto. Y entonces estamos dejando de lado ahí la parte del placer, la parte de nuestros derechos, de la exploración, etcétera, y que parte de buscar un aborto legal y seguro es buscar también que haya educación sexual, que haya métodos seguros, porque, a ver, los anticonceptivos no siempre son Los más efectivos. los más efectivos, exactamente. O sea, yo voy a hablar hasta de mi familia, ¿no? Un tío que sufre un accidente, etcétera, le dijeron no puedes tener hijos. 2 años después, tengo una prima que está a punto de cumplir 15 años, ¿no? Entonces es como, o sea, nada te asegura que por más que te cuides, no vas a salir embarazada. Porque luego también es como, ok, el condón, ok, bueno, entonces,
Porque luego también nos quieren echar toda la responsabilidad a nosotros, ¿no? Pastillas, que Ah, no, implante, que no sé qué. Que usa el condón el otro vato, que si no trae condón el otro vato, tú cargues. Oye, carnal. Exacto, Sí. o sea, todo lo que nos ponen a nosotras para cuidarnos y para como ser responsables, pero ¿qué pasa también del otro lado, no? Le dices al hombre de que, oye, ¿no quieres tener hijos? Opera. No, ¿cómo? Me va a doler. ¿Te va a doler? No, es También lo ven como que se pierde su virilidad, ¿no? De que si ya me opero, ya no soy como que... Ya no voy a tener testosterona. Ajá. Proyectado. Antes de, me gustaría poner rápido un ejemplo y rápido. Es que también entender que dentro de estas aristas también existen ciertos condicionamientos en la mujer, donde cuando se les exige sexo entran en un ataque de pánico y no se mueven. O, segundo, quien es tan vulnerante en el sexo que a media relación se quita el preservativo. Y que ya las están vulnerando. Y cuando llegan a querer un aborto seguro, se victimizan. Hay muchísimas aristas. Por eso siempre lo veo desde la decisión. Me reservo aquí, le toca a Diana. Yo voy a hablar sobre dos partes. Yo tuve mi lado pro vida y ahorita estoy en mi lado pro elección. Entonces voy a hablar como cuando antes era pro vida. Yo hablaba desde mi religión, por así decirlo, porque es lo que me inculca. Con Jesucito no te metas. Exactamente, pero realmente, o sea, ya ahorita que hago como una introspección, yo tenía el privilegio de tener una educación sexual. Por parte del colegio en el que estaba, que era de mujeres, nos daban una educación sexual. Muy perfinada, pero nos daban una educación sexual. Mis papás conmigo hablaron de educación sexual. Entonces, tuve ese privilegio de tener la educación a mi alcance en educación sexual, pero yo que en su momento, que era vida, me iba a misiones, veía que la educación sexual en otros lugares era nula. O sea, ni había un control de natalidad como tal, o sea, era como de que, pues ya, ¿no? Y que se sigue usando en los campos de cosecha. Ten hijos para que tengas para que tengas mano de obra. Entonces, ahí me quedé como, wow, ¿cómo voy a apoyar algo? Porque a veces eran niñas con señores, ¿sabes? O sea, y era cómo voy a estar a favor de algo que ni ellas eligieron, ni están de acuerdo y ni saben qué onda, ¿no? Entonces, ya ahorita como viéndolo en mi actual yo, es como, wow, o sea, si yo me hubiera puesto en su situación, pues obviamente yo tengo el privilegio de decir, bueno, pero también con los preservativos también están carísimos. O sea, no están a un precio accesible como para una persona que está de bajos recursos. ¿Sí me explico? O sea, tal vez el condón pues te lo dan en el IMSS, ¿no? No, pero que también existe la vergüenza. Exactamente. Y ojo, no vergüenza de tener relaciones sexuales. Vergüenza de tu origen y de tu color de piel. Que hace que limiten a las personas de ese tipo de comunidades llegar a instituciones. Ajá, y o sea, pues si yo pues puedo comprar la pastilla sin ningún problema, porque tengo la posibilidad económica. Pero si nos vamos con una niña secundaria, ¿cómo le va a decir a sus papás? Como, oye, ¿sabes qué? Inicié mi vida sexual, apóyame. O sea, porque está también ese tabú y ese prejuicio. Pero en sí también los papás deberían hacer la responsabilidad de hablarlo con sus hijos. O que desmitifiquemos el preservativo. Porque, por ejemplo, la última vez que estuvo aquí en la FIL, fui a participar y estábamos regalando condones. Y chavos de secundaria y tal, condones. No, ¿cómo que es esto? Esto no es para mí. Carnal, prefiero que lo tengas, güey, que no lo uses, a que cuando lo tengas, porque lo vas a usar, señorita, señorito, en algún momento va a haber ese despertar, güey, lo vas a tener, carnal. Y ahora se te acaban viendo así, güey, llévatelo, no hace daño. Pero es que si viene desde casa, porque Simón. los papás no saben hablar de... Maldita religión al chile. Por muchos factores, y a lo mejor porque también ellos no tuvieron pues ese conocimiento de sus papás, ¿no? Si hablamos de cultura y tradiciones, pues claro que antes el tema sexual era wow, Tabú. no, porque es peligroso, no te metas con esos temas. Entonces, por eso papás no saben, incluso llegan a mí de que explican a mi hijo qué es lo de la educación sexual y enséñale que no debe permitir que lo toquen ni nada porque ellos no saben cómo manejar ese tema. O que se asustan de la masturbación. Sí, también. Le tocan el... Y le digo, que hablo también, por ejemplo, de esta parte de las mamás. O sea, el otro día me dio mucha risa
Y me dio risa porque como, bueno, que están mis tías y Uy, tías. afortunadamente ya, pues no sé, por la licenciatura que yo escogí, por el privilegio que hemos tenido de poder seguir estudiando mis primas y yo, estábamos con mis tías y fue como, entre ellas fue como, ¿ustedes saben cómo poner un condón? Ah, porque estamos hablando de que en la universidad nos llevaron a unas chicas que dan como talleres y te explican cómo poner condón y las diferentes formas y así, ¿no? Y entonces mi primera era como de, es que decían que lo puedo poner por el codo y que lo puedo poner no sé qué. Y entonces de repente mi mamá y mis tías fue como, o sea, ¿cómo? Pues sí, ustedes ponen el condón. Y nosotros pues también se puede. Y se quedaron viendo y fue como, yo nunca he puesto un condón. ¿Tú? No, yo también nunca. Marido, Y que es parte de esta educación sexual, ¿no? O sea, también como el hecho de, pues, yo no tengo aparato reproductor. pero es que también tiene mucho que ver con eso, con la igualdad, porque yo recuerdo que cuando nos dieron educación sexual, cuando llegó la parte de la menstruación, nos sacaron del salón. Sí, claro. Y es como de, a ver, es como de, güey, o sea, que sea normal, güey, porque para ellas es el devenir de todos los meses, cabrón. O sea, no es como de, va a pasar una vez que no se entere. No, güey, pasa todo el tiempo. Igual con el miembro masculino. Como esta parte de, cuando fue condón, solamente hombres. Cuando en realidad la sexualidad es de todos. Y que desconocemos ese tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de hombres, mujeres no sabemos, no conocemos. Temas de mujeres, los hombres no saben. Por ejemplo, el tema de la menstruación, que hay a veces hombres que no saben de... ¿Y cada cuánto te baja? ¿O por qué? A mí me sorprendió cuando dijeron que se sincronizan. Yo dije, ¿cómo? Dije, ¿yo qué pedo? Y era algo que nunca me enseñaron. O sea, lo tuve que aprender en contextos como este, donde mi contexto premiaba el hecho de que hubiera muchas mujeres y era como de que se sincronizaron. Y yo, ¿qué es eso? A ver, hermana, explícame. Sí, mira, pasa. Y sí queda como de... Wow. O sea, un desconocimiento real del hombre hacia los procesos biológicos normales de la mujer, puta, güey, pues ¿dónde queda? Pero también hay desconocimiento, que sería ignorancia, o también hay interés, no hay interés. Pues si no hay conocimiento, no hay interés. En mi caso en particular fue eso. Porque una vez que, cabrón, espérame, pues déjame ver. Porque no se puede estudiar algo que no se conoce. Y que eso tiene mucho que ver con los contextos. Si existe un contexto machista, eso es de mujercitas, eso no te toca a ti, güey. Tú encárgate de lo tuyo. Y hay un chingo de discursos que sí, que de repente sí te vas a topar con el discurso de que no les interesa, güey. De que sí te vas a encontrar con el perverso, que nada más les interesa llegar y para lo que les funciona. Y pan, se van a la chingada. No sé qué piensan. Pues sí, a mí no me tocó el de que en mi prepa fue que literal la maestra dijo, vamos a ver menstruación y vamos a ver, o sea, tanto de hombres como mujeres, su ciclo y todo. Y mis compañeros dijeron, no, pues no salimos. Dijo, no, es que también les va a interesar esto porque tienen compañeras que si alguna se llega a manchar, es normal y no es para que se ocurre. O si llegan a tener hijas, lo van a tener que aprender porque pues va a ser de que les pasa a mi hija, ¿no? Entonces ahí sí la maestra nos dio, o sea, a todos los que nos daba de esa prepa, nos dio clase para, no, de pero literal fue que dio la plática para todos y literal ella decía, necesito que también los niños traigan toallas por si alguna de sus compañeras trae. Y literal teníamos un compañero que era bien lindo y él sí a veces de que no traigo toalla y él, yo traigo. Y era como de raro, pero a la vez te hacía sentir cómoda porque era como que, ok, está esa empatía de, ¿sabes? Y pues ir con mi hermano, que es mayor, o sea, mi hermano también me decía como que estás bien, ¿quieres té? O sea, y era como raro porque pues teniendo un contexto, o sea, una sociedad que es machista, que realmente no educa tanto a los hombres en ese aspecto, es como, wow, y pues si mi novio también es igual, o sea, es como, entiende ese aspecto. ¿También te baja? Ay, sí. Lo sincronizamos. No, pero sí es como, o sea, entiende esa parte Sí, y es bonito saber que en cierta parte hay ese tipo de hombres que realmente te apoyen en ese proceso, porque también tú a veces ya estás de buenas, a veces el hambre está cañona, entonces es como un subvertir de emociones que
que no a todos les pasa, por si yo tengo eso, ovario poliquístico, entonces para mí eran muy fuertes los cólicos y era de que gritar, no me podía mover, entonces tener como ese contexto, al menos en mi familia, que me apoyaba o entendía, era bonito. Y también entender que ahorita pareciera que nos desviamos, pero pura madre, porque esto cae dentro de la violencia de género que tenemos a invisibilizar. Si uno pensaría, la menstruación, ¿qué tiene que ver con la violencia? Ah, pues el hecho de hacer sentir rara a una persona por sus procesos biológicos, hacer sentir vergüenza a una persona por sus procesos biológicos, hacer sentir rara a una persona que va y ejerce su sexualidad como Dios le dio a entender. Dios no es el que ustedes conocen, sino Dios, creador del universo, pues también es parte de la misma violencia. Y que algunas personas, cabrón, ¿cómo que eso era violencia? Sí, que te echaran carrilla porque se te manchó no sé, el pantalón, o se te manchó el vestido en la secundaria o en la prepa, es violencia. No sé qué piensan, ya ahora sí ya me voy a callar. Esto con ustedes. Después de una hora de estar como... No, pues es parte de esta violencia normalizada de la que hemos estado hablando, ¿no? O sea, al final de cuentas, vivimos en una sociedad muy violenta y que nos cuesta mucho identificar esta violencia del día a día. ¿Por qué? Porque está normalizada. Pero entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues empezar a identificar qué cosas hacen sentir mal a la otra persona y qué cosas podemos cambiar, ¿no? Porque, o sea, creo que esto que nos mencionas es parte de integrarnos, del interés, de empezar a cambiar, de empezar a reconocer que las cosas están pasando, y entonces cuando reconocemos que algo pasa, entonces ya podemos empezar ahí a actuar y hacer algo para modificar. Por ejemplo, si llegaste a este punto del episodio, la invitación es que explores más. Si eres mujer, que explores de tu sexualidad, de los preservativos, de lo que tú necesites, de lo que hablamos. Si eres hombre, no te pases de verga y también explora de la parte de la mujer. Aprende también a comunicar. Y que también que exploren de ellos mismos, porque Sí. la sexualidad en general ha estado siempre como muy limitada, ¿no? Y ya el hecho de querer experimentar algo nuevo, para ellos es como, es que me van a juzgar. Y es que si se enteran, y es que si esto, y es que si y volvemos otra vez a esa parte de la violencia y la sexualidad y los roles de género, y entonces cuando nos salimos de esos roles de género, ya no nos sentimos cómodos porque no estamos en un contexto que nos permite sentirnos libres. Y tú, hombre, si piensas que la sexualidad solamente es coital, estás equivocado, carnal. La sexualidad más allá de, güey, te lo dice alguien que lo descubrió hace poquito y fue como de, no mames. Pero ya les toca a ustedes, ya. Los quiero. Creo que retomo la parte de la violencia en cuanto a, no como al género, sino hasta nuestra propia biología, ¿no? Hay una película de la India que hubo un movimiento muy fuerte porque las mujeres empezaron a quejar de que no había un baño para las mujeres. Porque era muy común irse a hacer del baño los hombres a los pastizales y las mujeres tenían que venir con una, pues no sé qué era, una tipo de vasijita, tacita, no sé, a los pastizales y en las noches a hacer pipí, y hubo un movimiento tan fuerte de que se instalara un baño dentro de su propia casa. Entonces desde ahí estamos viendo la violencia, ¿no? De un proceso que es biológico y fisiológico, que dices, no mames, o sea, ¿cómo no pueden tener un baño ni siquiera las mujeres, no? Te tienen que ir a las 1, 2, 3 de la mañana cuando ya ni siquiera el Espíritu Santo anda por ahí rondando en los pastizales y hacer del baño. Entonces, desde ahí es preocupante que hasta se vulnere esas situaciones realmente, ¿no? Wow. Vaya, ya no voy a hablar yo. Y si no, nos aventamos otra hora. ¿Es como despedida o como retroalimentación? Como quieras tú. Son tus 15. No, no te creas. No, vamos a poner esta cosa más amable, porque si nos puntenciamos. Lo que tú gustes, Irene. Pues retomando lo que dijo y lo que yo mencioné también en el video anterior es de darse la oportunidad de las nuevas generaciones, y que lo que tú decías, Marcos, de los libros que mencionan ya en las escuelas, que también los maestros estén más orientados y capacitados para dar una educación nueva, para que
tanto los niños como las niñas no se salgan, se queden ahí, quitar el morbo, sino más bien resolver dudas, tener más intereses, porque también incluso adolescentes o niñas, por ejemplo, me ha tocado que ya tienen 9 años y ya menstruan, entonces se les hace vergonzoso también hablarlo porque van en primaria, entonces es algo también complicado para ellas y que no tienen ese apoyo, porque a lo mejor otra niña no está menstruando y no conoce todo ese tema, entonces es complicado y vamos al tema de la represión, de que mejor no cuento y me quedo callada y ni siquiera le digo al maestro, porque también el maestro a lo mejor no sabe qué hacer. Sí, y que también es, o sea, educar conforme al contexto que vivimos, ¿no? O sea, si queremos como quitar esta violencia o empezar a trabajar en disminuir esta violencia, es importante que eduquemos conforme a lo que estamos viviendo en el día a día, porque entonces, pues si lo dejamos de un lado, si no lo vemos, entonces no vamos a saber qué está pasando y entonces ¿qué hacemos? Algo que estamos muy acostumbrados, que es burlarnos, reírnos, etcétera, ¿no? Y creo que es importante también aquí, y que es algo que también hablamos al principio del podcast, ¿no? O sea, no hay gente capacitada realmente para este tipo de cosas. O sea, la violencia de género en nuestro país está horrible. O sea, ¿Qué te pasa? Sí, vamos, sí estamos capacitados. sí, Sí, están sí, capacitados. pero tú no eres policía, tú no eres docente de ¿Cómo una lo primaria. sabes? Ay, Bueno, ya cállate, Marcos, ya. no, pero, o sea, otros contextos Sí, bueno. en los que las personas se desenvuelven y que es ahí también donde surge casi toda la violencia. O sea, no quiero decir que nosotros no ejerzamos violencia, ¿no? Porque al final de cuentas crecimos en un contexto violento y a lo mejor nos falta seguir como creciendo y descubriendo qué tipo de violencias ejercemos, porque no estamos libres de eso. Pero lo hemos trabajado, o bueno, yo por lo menos creo que lo he trabajado un poquito más, ¿no? Empezar a reconocer esta parte, pero las personas que están del otro lado no tienen este conocimiento, no se dan el tiempo de reflexionar y entonces pues no tienen esa capacidad de enfrentar la violencia o de trabajar con esta violencia de género porque no se les ha enseñado cómo, ¿no? Y entonces tenemos policías que victimizan, doctores que victimizan, maestros que victimizan. O sea, creo que aquí es importante dejar como en claro que es esencial que empecemos a capacitar al personal, y digo personal en todos los contextos, para trabajar este tipo de situaciones que son de seguridad. Justamente ahorita que hablaba Irene, a mí me tocó dar un taller cuando estaba estudiando la carrera, un taller de sexualidad humana con papás en un kinder. Y recuerdo que, pues al principio, pues obviamente pues estábamos nerviosos, ¿no? Porque pues, ¿qué íbamos a decirle a los papás en un kinder de sexualidad humana con sus hijos? Pero ya cuando estábamos ahí, fue impresionante saber que los papás se abrieron y aparte nos contaban sus experiencias de abuso infantil que tuvieron ellas, muchas mamás, y que decían, es que a mí nunca me enseñaron y ahorita pues se empezó a dar como mucho que en el kinder primaria sabía de que el conserje abusó de tal niño, ¿no? Entonces fue como impresionante saber que pues también había esos antecedentes, pero no, como no se hablaba, pues no se decía. Exactamente, entonces sí es necesario tener una capacitación adecuada para todo el personal y también para las personas, o sea, tanto padres como institución, como policías, como igual, cuando presentan un caso, no sé, van a levantar su declaración, o sea, ahí también es vuelven a violentar a la víctima y la revictimizan sobre lo que está sucediendo porque la atacan de que, pero es que, ¿cómo nos vestida? Y era como, ¿por? Porque estabas de hora afuera. Exactamente, incluso a veces hasta con niñas es como, pero tú tienes la culpa porque a la medida, y es como de, güey, es una niña. O sea, entonces, es tener, primero, yo creo que capacitación y sensibilidad y empatía, porque creo que eso es lo que falta mucho, porque llega ese juicio hacia la víctima o hacia las personas, es como, se vuelve más caótico en vez de que fuera más sencillo o más tranquilo ese proceso, tanto para los familiares como para las víctimas. Entonces, no sé, siento que es necesario capacitar, informarse bien y
Pues yo voy a quedar con esa palabra. Sivancer, me gustó mucho. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Tengan un excelente día, tarde o noche. Bye.